Hola amigos, aquí estamos nuevamente en la barca del Padre. Hoy vamos a hablar de coronavirus, pareja e hijos. Hay que decir que los momentos difíciles son altamente educativos y pueden mejorar muchísimo una relación de pareja, porque en esos momentos no se puede vender imagen y sale lo que uno lleva dentro. Por tanto, los valores que uno lleva dentro, las virtudes que uno vive habitualmente, en esos momentos salen de forma natural. A mí me gustaría, algunas veces lo he pensado, estas personas que han quedado como héroes en la historia de la humanidad, cómo realmente fueron en su día a día. Porque como decía el poeta, muchas veces uno puede morir por una causa, pero vivir el día a día ya es mucho más difícil. El día a día. Y en casa actualmente estamos viviendo un día a día intenso porque estamos encerrados, no podemos salir, estamos con los niños, muchos de ellos si son pequeños ni siquiera entienden lo que es esto del coronavirus y por qué están encerrados y no pueden salir a la calle. Por tanto, habría que vivir unas normas generales en casa. Una de ellas, yo diría, es cuidar la educación. Es muy importante cuidar la educación. No dar voces, no decir tacos y no quejarse. Una de las cosas que más difícil hace la vida de las personas es la queja. O sea, vivir con una persona que está continuamente quejándose, continuamente dando voces, continuamente mal hablada, que no utiliza el por favor, que no utiliza el perdón, que no utiliza el espera un momento, que no utiliza la comprensión, es muchas veces muy difícil. Por tanto, los héroes no son tanto las personas que en un momento dado de su vida hacen algo extraordinario, sino lo que en el día a día uno vive que termina convirtiéndose en extraordinario. En las relaciones de pareja, por ejemplo, es muy importante no exigir derechos. O sea, el único derecho que uno tiene en estos momentos tan difíciles es querer al otro. Yo tengo el derecho y el deber de quererte. Ser delicados. Distanciarse de lo que molesta. No sacar a colación cosas antiguas, cosas que ya han pasado, que han sido negativas en un momento dado, que han molestado al otro. O sea, realmente uno preocuparse por el otro es hacer que el otro sea feliz. Uno se casa para hacer feliz al otro. Y como consecuencia de esa felicidad, uno termina siendo feliz, porque se da. Y al darse uno es feliz. La felicidad, decía Kierkegaard, es una puerta que se abre hacia afuera, y hacia afuera siempre están los demás. Dejarle espacio al otro, respetar sus estados de ánimo, no agobiar, no acusar. En un momento dado, el niño puede estar nervioso, el niño puede haberse hecho caca y no haberlo limpiado y haber ensuciado el suelo. En esos momentos, el procurar saber quién tiene la culpa y entonces ponerse a tener una discusión a ver quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, porque es que yo te lo dije, porque no lleva a nada. Saber disculpar, saber perdonar. La gente que no sabe perdonar es porque anteriormente no ha sabido disculpar. La gente que no sabe perdonarse es porque no han sabido disculpar a los demás. Siempre, el hombre, el ser humano, es un ser que habitualmente se equivoca. De forma habitual. O sea, no que se equivoque de vez en cuando, etcétera. No, de forma habitual. Entonces, intentar demostrar, que muchas veces las discusiones vienen por esto, que yo no me equivoco nunca, es una tontería, es una simpleza. No tiene objeto. Por tanto, uno tiene que saber que el otro se equivoca. No reprochar. Los reproches no sirven para nada. Nada más que para agriar la convivencia. Si uno tiene que decir algo, lo dice en el momento en el cual pues el otro puede estar un poquito más receptivo.
y así además educa el dominio de sí mismo, educa su estado de ánimo, educa el saberse controlar. Si siempre hay que saberse controlar, en estas situaciones de confinamiento hay que saberse controlar todavía más. Porque uno no puede decir aquello, no debe, no debe decir aquello que nos pueda desunir. Uno tiene que hablar con el freno de mano, pensando con antelación qué es lo que puede desunir, qué es lo que puede quitar paz en la casa. No corregir cada 5 minutos, aunque se equivoque. O sea, el ser humano aguanta una serie de correcciones al día, no aguanta 150 correcciones diarias. Y luego además cuando se corrige ir al pasado y hablar de que ya te corregí de esto y de esto otro que era parecido a lo que te he dicho ahora y de esto otro que era agradecer, dar las gracias, sonreír. Muchas veces en una situación de esta, una de las cosas más complicadas que existe es sonreír. Tener un poquito de sentido del humor, pero sentido del humor del bueno, no tomarse al otro a cachondeo, no tomarse al otro a chacota, no tomarse al otro a chanza, porque lo que hace uno es enfadar al otro. Saber tener paciencia, como he dicho antes, respetar los estados de ánimo con los hijos, con el marido, con la mujer. Hacer lo que hay que hacer, ayudar. Ahora mismo probablemente uno podrá hacer la casa, podrá limpiar, entre los hijos darse encargos, tú limpias este baño, tú limpias este otro, tú barres la sala de estar, tú barres el salón, tú pones la mesa, es decir, de forma que las cosas se hagan de una manera agradable. Proponer, no imponer, y no imponer de mal genio. Hablar de cosas positivas, no estar todo el día hablando de y si nos llega, y si no nos llega, y si me pongo malo, y si no me pongo malo, dar un ambiente optimista, dar un ambiente donde la preocupación que nosotros tenemos sea que el otro, los niños vivan mejor, estén mejor en la casa. Y con los hijos lo primero que uno tiene que tener es paciencia con uno mismo. Y paciencia con ellos. La paciencia es muy difícil. La paciencia es muy difícil. La paciencia es una cosa complicadísima. Por la paciencia salvaréis vuestras almas. Se dice en el catolicismo, por la paciencia salvaréis vuestras almas. Luego debe ser una cosa, pero es que la paciencia indica templanza, indica dominio de uno mismo, indica cariño, indica sobriedad, indica saber no dar importancia a las cosas, indica perspectiva, indica saber retirarse de los problemas. O sea, la paciencia, para vivir bien la paciencia es un conjunto de muchísimas virtudes. Por tanto, la paciencia con los hijos es muy importante, porque si no estaremos todo el día a voces con ellos. Dar un encargo a cada uno, que lo cumpla, eso sí. A cada uno quiere decir también a nosotros un encargo y lo cumplimos. Que haya un cierto orden, que haya un tiempo para leer, un tiempo para estudiar, un tiempo para jugar, un tiempo para ver la tele, un tiempo para, para que los mayores atiendan a los pequeños, si son muy pequeños, para que les den de comer. Que no nos entre la cosa de decir, no es que yo no le pido a este niño que haga esto porque no sabe. Pues pídeselo. Hay que saber hacer a los demás. Muchas veces nos quejamos porque no hemos dejado a los demás que aprendan a hacer. Porque le hemos dicho, hazte la cama y después hemos ido nosotros arreglándola. Porque le hemos dicho, pon la mesa y después le hemos echado una bronca y la hemos puesto nosotros. Porque hacer. Ver nosotros, porque tampoco quiero hacer esto muy largo, pero ver en qué vamos nosotros
a gastar el tiempo. Es decir, aquí vamos a estar el tiempo que estemos, no lo sabe nadie, o sea que podemos estar, o por lo menos nos queda un par de semanas o 3 seguro, o más. Depende del día que oigas este post. Entonces, cuando pase un tiempo y te pregunten, ¿tú qué hiciste cuando el confinamiento del coronavirus? Que tú puedas decir, pues enseñé a leer a fulanita, aprendí a cocinar, me leí el Quijote, di un empujón al inglés, algo. Lo que no puede ser es que cuando pase un tiempo, ¿y yo qué hice cuando el coronavirus? Pues no, yo lo que hice fue ver la televisión y ver los periódicos y ver el móvil, ver internet. O sea, que hemos perdido 15 días, un mes. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo para hablar con los niños. ¿Por qué no hacemos tertulias? El padre y la madre se preocupa de sacar un tema que pueda ser interesante, o un juego, cenar con los hijos, que muchas veces durante el curso es más complicado. Bueno, estamos en el curso, cuando hay clases más complicado. Y así los conoceremos mejor. Muchas veces, quizá vosotros ya en el tiempo que llevamos encerrados, os habréis dado cuenta que a alguno de vuestros hijos lo estáis conociendo mejor. Que eso es muy importante, que lo estáis conociendo mejor. Y siempre pensar que esto sirve para algo. Es decir, Víctor Frank, sabéis que fue el tercer psiquiatra de la línea vienesa de psiquiatría. Primero estuvo Freud, que decía que lo que movía al hombre era la sexualidad. Después estuvo Adler, que decía que era el poder. Y el tercer psiquiatra de la línea vienesa de psiquiatría fue Víctor Frank, que decía que el hombre se movía por un sentido de la vida, por tener una respuesta a la pregunta ¿yo para qué vivo? Y en sus últimas investigaciones, en 1990 y tantos, llegó a la conclusión de que el 60% de los americanos, América del Norte, y el 40% de los europeos no sabían para qué viven. ¿Tú para qué vives? Le preguntaba cuando venía alguien que él pensaba que tenía una enfermedad del estado de ánimo producida por falta de sentido de la vida. ¿Tú para qué vives? En tu vida, ¿qué es lo importante? Y entonces este hombre, el enfermo que venía, contestaba lo que fuera. Entonces decía él, ¿por qué no se dedica usted en cuerpo y alma? Nosotros nos podemos hacer la misma pregunta. No sé si habéis leído el libro El hombre en busca de sentido, lo recomiendo vivamente. El hombre en busca de sentido, probablemente hasta esté en internet porque es un libro ya antiguo. ¿Yo para qué vivo? Y eso para lo cual yo vivo, ¿me puedo dedicar ahora mismo en cuerpo y alma a eso? El material del que está hecho la vida es el tiempo. Uno muere cuando su tiempo acaba. Tener tiempo, tener vida es estar todavía a tiempo. Luego, esas cosas que a ti te gustaría hacer en la vida, que muchas veces has soñado, esas cosas que a ti te gustaría saber en la vida, que muchas veces has soñado, esas cosas que a ti te gustaría pensar o leer o meditar, ahora tenemos tiempo. Ahora tenemos tiempo. Y además, teniendo el tiempo ocupado, todo se hace más corto y más útil. Y el estado de ánimo mejora. Cuando uno habitualmente está con mal estado de ánimo, cuando se enfada, generalmente es porque tiene un problema. Y en la mayoría de los casos, un problema con uno mismo. Un problema con uno mismo. ¿Qué es lo importante de nuestra vida? Ser rico, vivir en una gran casa, etcétera. Controlar toda nuestra vida, ser dueños de la vida, hacernos 25.000 seguros. Pero si nos damos cuenta que luego ocurre una cosa de estas que no controla a nadie, si es que estamos siempre lo mismo, el hombre si está lo mismo, si es que no somos dioses, si es que somos criaturas, o sea, no somos personas necesarias, como se dice en filosofía, somos contingentes. Nosotros, si no hubiéramos vivido, si no hubiéramos nacido, no hubiera pasado nada.
Somos personas contingentes y somos criaturas, quiere decir que somos creados, que estamos en manos de otro, que no dependen todo de nosotros mismos. Y todo eso es muy importante pensarlo. Pensarlo para enseñarlo, porque pensar estas cosas es un generador de valores. El carpe diem, vivido en el sentido positivo, ¿no? El carpe diem, pues muchas veces se ha vivido, vive ahora, aprovéchate a todo lo que quieras, a todas las golfadas muchas veces, porque eso es lo que se ha dicho desde que los latinos decían esto, los clásicos, carpe diem, toda la colvada y vive el momento, porque cualquiera sabe lo que va a pasar después. Pues hay que aprovechar el carpe diem en sentido positivo. Este tiempo que yo tengo ahora, lo tengo que aprovechar para algo positivo. Esas lacras que tengo en la formación, que no sé, esas lacras en la formación humana, en la formación personal, en la que sea, que no sé, que me recomienden libros, que me den libros, que pedir un libro a Amazon, que siguen mandando, etcétera, y leer y hacerme preguntas. Porque muchas veces la gente se da respuesta a las preguntas importantes de la vida. Muchas veces la gente da respuestas sin haberse hecho preguntas antes. Si lo importante en la vida es hacerse preguntas. O sea, ¿yo para qué he tenido este niño? ¿Cómo quiero que este niño sea cuando se vaya de casa? ¿Yo qué valores quiero que este hijo tenga para hablar con el marido, con la mujer más tiempo? Para hablar de cosas que no sean el día a día, para profundizar. ¿Cómo una persona va a estar 40 años, 50 años casado con otra y viviendo con otra y no han hablado nunca de lo que es el amor, de lo que es la fidelidad, de lo que es el tiempo, de lo que es el sentido de la vida, de lo que es la religión, de lo que... No han hablado nunca. O sea, los van a enterrar en el mismo nicho, pero no han hablado nunca de nada. Estamos en una época en que no queremos muchas veces hacernos preguntas porque como nos hagamos preguntas profundas, terminamos tristes. Pero es que hay que hacerse preguntas. Es que si uno pasa por la vida y no se hace preguntas, es que no vive. Bueno, amigos, vamos a terminar porque si no esto se hace muy largo y cabe el peligro de que incluso no lo oigáis, con lo tal que hago yo aquí hablando. O sea que hacerse preguntas, optimismo, alegría, sacar lo positivo de esta situación. Y como decía Víctor Frank, todas las enfermedades, las situaciones, etcétera, son por algo. Y esto lo decía una persona que estuvo en varios campos de concentración y que murió su mujer, sus padres, etcétera. Es decir, optimismo, alegría, que merece la pena.